En los albores de los tiempos, existía una historia no contada, oculta en los pliegues de la sabiduría antigua, en los libros apócrifos de Santiago y Mateo. Esta es la crónica de Jesús desde su nacimiento hasta la edad de 12 años, una época envuelta en misterio y hechos sorprendentes que permaneció en las sombras apenas rozada por la luz de los evangelios aceptados por la Iglesia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Era una época de misterios, mentiras y de revelaciones divinas o intrigantes que contradicen las creencias y prédicas de los sacerdotes católicos, donde lo sagrado, lo oculto y lo profano se entrelazan generando dudas. ¿Qué ocultó la Iglesia en estos primeros años de la vida de Jesús? ¿Puede ser cierta esta reveladora vida del pequeño Jesús? Aquí comienza nuestra narración, no como se ha contado en los púlpitos y en las escrituras canónicas, sino a través de las páginas olvidadas y los relatos que la Iglesia guardó en la oscuridad. Era un tiempo donde los relatos de los hombres se entrelazaban con los designios divinos, siniestros y misteriosos. Y en esta cortina de destinos, María fue elegida para ser la madre de Jesús, no por la voluntad de los hombres, sino por la señal de una paloma que brotó de la vara de José, un humilde carpintero de quien la Iglesia Católica ha guardado el secreto de su viudez, su ancianidad y la posesión de 3 hijos. Este hecho oculto produjo a su vez las incongruencias acerca de los hermanos de Jesús, incógnita que se devela en estos pergaminos. Sin embargo, esta elección divina del esposo de María no estuvo exenta de pruebas, mentiras y misterio, pues la concepción virginal de Jesús trajo consigo dudas y acusaciones, como la que comentó Anás a los sacerdotes al ver a María encinta con fraude de su matrimonio y sin manifestarlo al pueblo de Israel. Solo pudo ser disipada por la intervención celestial que probó su pureza, ya que ambos fueron sometidos a la prueba de la ingestión de agua sagrada y enviados a una montaña, como era la costumbre de la época. Este hecho trastoca el sagrado concepto de la concepción inmaculada de María, el dogma de fe de la Iglesia Católica. Entre los escritos apócrifos se revelan relatos que dibujan una imagen distinta de Jesús, uno que incluso en su infancia portaba el manto de lo milagroso, lo divino y lo insólito, guardando un silencio que nos hace preguntar: ¿por qué no se escogieron estos hechos para ser presentados en las Sagradas Escrituras? ¿Acaso fue intencional o dejaría ver otro rostro de Jesús? ¿Por qué no se tomó en cuenta que Jesús era un niño y actuaba como tal? Se cuenta que en el momento de su nacimiento, signos prodigiosos y macabros se manifestaron. Una partera incrédula exigió una comprobación física de la virginidad de María, y su duda fue castigada al carbonizarse la mano con que probó la virginidad. Solo por un acto de fe fue curada por el toque del niño Jesús. La partera, en su asombro, exclamó: «Virgen concibió, virgen dio a luz y virgen quedó después». Este Jesús infantil, lejos de ser un niño común, se encontró con dragones al salir de la cueva de su nacimiento, y con palabras de poder los apaciguó, demostrando que incluso las bestias más temibles reconocían su divinidad. Procurando con esta acción se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, específicamente lo predicho por el profeta David: «Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos, todos los océanos». En palabras de Jesús, según lo narran los papiros: «No temáis ni os fijéis en mi corta edad, pues yo siempre he sido y soy varón perfecto, y es necesario que las fieras todas de los bosques se amansen ante mí», logrando con esto que los dragones se calmaran. Su viaje a Egipto, al lado de sus padres, fue marcado por señales y prodigios, derribando ídolos y cumpliendo profecías, mostrando así que su presencia era una fuerza que desafiaba las construcciones terrenales y las expectativas. Al ver la sed de su madre, ordenó a una palmera inclinarse para ofrecerle sus frutos, un milagro que sació no solo la sed física, sino también el anhelo espiritual. Incluso en su educación,
Jesús demostró una sabiduría que confundió a sus maestros, desafiando las normas y enfrentándose a la autoridad con preguntas que revelaban una comprensión más allá de su edad. No obstante, la sabiduría y el poder que emanaban del joven Jesús también planteaban desafíos. Enseñanzas y actos que transgredían las expectativas humanas provocaron temor y admiración. Su encuentro con la educación formal terminó en tragedia para un maestro que no comprendió la magnitud de quien tenía delante, y al enfrentar a Jesús, murió. Sucedió esto después de la vuelta de Egipto. Se encontraba Jesús en Galilea, recién cumplidos sus 3 años, y jugaba un día con otros niños junto al lecho del Jordán. Se sentó e hizo 7 balsas de barro. En ellas abrió otros tantos canales por los que con solo su mandato hacía discurrir el agua de la corriente y luego la dejaba salir. Pero uno de aquellos muchachos cerró por envidia los orificios que daban entrada al agua en las balsas y estropeó la obra de Jesús. Este le dijo: «¡Ay de ti, hijo de la muerte, hijo de Satanás! ¿Te atreves a deshacer lo que yo acabo de construir?» Y al momento quedó muerto el rapaz, proclamando que bien merecida tenía la muerte por haber deshecho lo que yo había construido. Pero por pedido de María, Jesús le lanzó una patada al difunto, indicando que él no era digno de entrar a la casa del Padre, por lo que lo revivió. Acto seguido, un amigo del difunto, en venganza, se lanzó sobre Jesús y éste le dijo: «No te levantarás sano ya del camino por donde vas». Y al instante cayó muerto. Esta naturaleza inquisitiva y poderosa que mostraba Jesús a su corta edad, sin embargo, sembró temor en José, quien, preocupado por los peligros que su hijo podría enfrentar, fue consolado por María, asegurándole que el divino propósito de Jesús lo protegería. José reprendió a Jesús a causa del odio del pueblo contra ellos, a lo que Jesús tomó de la oreja al difunto y lo suspendió en el aire a vista de todos. Habló con él, lo que retornó a él su alma, y lo revivió. Estos relatos conservados en los evangelios apócrifos ofrecen una visión de Jesús que complementa y profundiza nuestra comprensión de su vida, revelando las facetas de un ser que desde su más tierna infancia estaba destinado a cambiar el mundo. Estas historias, aunque relegadas al margen de la doctrina oficial, siguen inspirando asombro y reflexión sobre el misterio de lo divino hecho humano. Una de las historias más oscuras relata un incidente que sucedió cuando Jesús tenía 7 años. En un pequeño pueblo cerca de Nazaret, los niños jugaban en el campo cuando uno de ellos cayó desde un gran árbol y murió al instante. Los aldeanos, horrorizados, culparon a Jesús, ya que él había estado jugando cerca del niño y se había visto una luz extraña alrededor de él momentos antes del accidente. Los padres del niño fallecido exigieron justicia, acusando a Jesús de brujería y asesinato. María y José estaban devastados, pero Jesús, con una serenidad inquietante, se acercó al cadáver del niño, colocó sus manos sobre el cuerpo frío y con una voz que resonaba con autoridad, dijo: «Levántate». Para asombro de todos, el niño abrió los ojos y se levantó, completamente sano. Los aldeanos, atónitos y llenos de temor, se arrodillaron ante Jesús, reconociendo que había algo divino y aterrador en él. Otro relato sorprendente narra que, a los 10 años, Jesús se encontró con un grupo de bandidos que habían asaltado a una caravana en su camino a Jerusalén. Los bandidos, al ver al niño solo, se burlaron de él y lo amenazaron con robarle sus pertenencias. Jesús, mirándolos con una calma que heló sus corazones, extendió su mano y los hombres cayeron al suelo, convulsionando. Sus cuerpos se retorcían como si una fuerza invisible los estrangulara. Jesús les dijo: «Dejad a los inocentes en paz, o encontraréis vuestro final antes de tiempo». Los bandidos, aterrorizados, huyeron, dejando sus armas y botín abandonados. Finalmente, cuando Jesús tenía 12 años,
fue llevado al templo de Jerusalén por sus padres para el festival de la Pascua. Durante el viaje, Jesús desapareció, y tras 3 días de búsqueda desesperada, María y José lo encontraron en el templo, discutiendo con los ancianos y maestros de la ley. Sus preguntas y respuestas no solo mostraban una sabiduría inusual para su edad, sino que también revelaban conocimientos que solo alguien con una conexión divina podría poseer. Sin embargo, cuando uno de los ancianos intentó desafiar la autoridad de Jesús, fue cegado temporalmente por una luz brillante que emanó del niño. Estas historias, cuidadosamente guardadas en los textos apócrifos, nos presentan una imagen de Jesús que es tanto milagrosa como perturbadora. Revelan un ser con un poder inmenso, capaz de realizar actos de increíble bondad y terribles consecuencias. Nos muestran que, incluso en su infancia, Jesús estaba destinado a ser una figura que cambiaría el curso de la historia. Un ser divino cuya comprensión y poder iban más allá de la experiencia humana. Hoy les traigo una narración bíblica que me contaba la abuela en el porche de su casa, en esas noches calurosas donde todos salíamos a refrescarnos y le pedíamos a la abuela que nos contara una historia. Ella empezaba así. Por allá en los tiempos muy antiguos, en la época de los reyes de Israel, existía un rey muy famoso y amado por Dios. Desde muy joven se hizo famoso por enfrentarse a un gigante filisteo llamado Goliat y vencerlo con una honda y una piedra. El rey David tenía su palacio en Jerusalén y se encontraba amenazado por los amonitas, así que en la primavera mandó su ejército a derrotarlos y apoderarse de la ciudad enemiga, Rabá. David se quedó en su palacio y una tarde se levantó de su cama y salió a caminar por la azotea del palacio, y allí fue tentado por el caballero de la oscuridad. Este hombre santo vio a una hermosa mujer que se estaba bañando y quedó prendado de ella. El demonio se le metió en la mente y en el cuerpo, y sin más, mandó a averiguar quién era. Le informaron que era Betsabé, la hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Poseído por un deseo incontrolable, la mandó a buscar. Betsabé se vistió con sus mejores galas, muy provocadora, también manejada por el demonio, queriendo quitar el alma de David a Dios. David muy galante y Betsabé muy hermosa, pues ocurrió lo inevitable. Se acostaron y, en la mañana, ella se fue a su casa. Quedó embarazada y se lo contó a David. Este se asustó muchísimo y llamó al jefe de su ejército, Joab. Joab le dijo: «¿Para qué soy bueno, mi rey?» David, bajo la influencia del maligno, mandó a buscar a Urías, y ya en el palacio, David lo invitó a comer y le mandó a preparar un festín. Urías le preguntó: «Mi rey, ¿a qué se debe toda esta comilona? He dejado a mis soldados en el campo de batalla. No merezco estar aquí como si nada». David le respondió: «He tenido noticias de tu gran desempeño en el combate, por eso creo que mereces un descanso. Ve con tu esposa, reposa, duerme, y después retomas tu puesto en el ejército». Urías respondió: «No, mi señor, dormiré en las tiendas de campaña como un soldado. No puedo disfrutar un bienestar mientras mis soldados están pasando trabajo en el frente de batalla». Y se retiró a descansar. David, muy molesto, aconsejado en su interior por el maligno, lo mandó a buscar y le dijo: «Brinda conmigo por la victoria para Israel». Y Urías lo hizo. Lo emborrachó y le dijo que fuera con su mujer, que lo debía estar esperando. Urías le respondió que no, que dormiría en las tiendas, y se retiró. David llamó a Joab y le ordenó que reiniciaran la batalla contra los amonitas, y le pidió a Joab que pusiera a Urías en el frente, donde estaba la lucha más dura y los soldados defensores más aguerridos, y lo dejaran solo para que muriera en la misión. Joab ya había sitiado la ciudad, y tal como se lo ordenó su rey, allí murió Urías junto con algunos soldados y oficiales. Joab
envió a David un informe muy detallado de lo sucedido en el combate. Estábamos perdiendo, Su Majestad, y los arqueros nos disparaban sin tregua. Muchos cayeron y perdió también la vida su siervo Urías, elitita. Todos estamos muy desmoralizados. David respondió: «Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar, que mañana reanude el combate y destruya la ciudad». El rey supo entonces que su castigo no era solo la pérdida del favor divino, sino la constante presencia de esa entidad maligna que buscaba su destrucción. Cada noche, al caer el sol, David escuchaba el susurro del demonio, recordándole su pecado, intentando hundirlo más en la desesperación y el remordimiento. Con el tiempo, David entendió que su única esperanza de redención estaba en la sinceridad de su arrepentimiento y en la lucha constante contra la oscuridad que lo acosaba. Así, aunque sabía que nunca sería libre del todo de su pasado y de la entidad que lo perseguía, decidió dedicar sus días a servir al Señor, esperando que, al final de sus días, su alma pudiera encontrar paz y redención. Pero la oscuridad no cesaba. Cada noche, las sombras en el palacio de David parecían cobrar vida, serpenteando y formando figuras grotescas. En sus sueños, el Caballero de la Noche lo visitaba, mostrándole visiones de su propia caída y de los horrores que aguardaban a su descendencia. Un día, mientras David rezaba fervientemente en el templo, una sombra siniestra se materializó frente a él. Era alta y delgada, con ojos rojos que ardían con un fuego infernal. ¿Sigues rezando, David?, dijo la sombra con una voz que resonaba como 1000 susurros. Dios no te escucha, tu alma es mía. David se levantó, su corazón lleno de temor, pero también de una resolución renovada. No, mi alma pertenece al Señor. He pecado, pero buscaré su perdón hasta mi último aliento. La sombra se rió, un sonido frío y cruel. Veremos, David, veremos. Esa noche, una tempestad se abatió sobre Jerusalén. Relámpagos iluminaban el cielo, y el viento aullaba como un alma en pena. Dentro del palacio, David se preparó para enfrentar su destino. Con una espada en una mano y la fe en la otra, se arrodilló y oró, pidiendo fuerza para resistir al maligno. Las sombras en la habitación se espesaron, y, de ellas, emergió el Caballero de la Oscuridad. Su presencia llenaba el espacio con un frío mortal. Ha llegado el momento, David, la hora de tu juicio. David se levantó, sus ojos llenos de una determinación férrea. Mi juicio no lo decides tú. El Señor es mi pastor y mi juez. Con esas palabras, alzó la espada, enfrentando al Caballero de la Oscuridad. La batalla fue feroz y silenciosa, una lucha entre la fe y la condena. David sintió que cada golpe drenaba su fuerza, pero su fe en Dios lo sostenía. Finalmente, con un último esfuerzo, David atravesó al caballero con su espada. La sombra se disolvió en un grito agonizante y la luz del amanecer comenzó a filtrarse en la habitación. David, agotado pero victorioso, cayó de rodillas, agradeciendo a Dios por darle la fuerza para resistir. Sabía que la batalla contra la oscuridad nunca terminaría realmente, pero había aprendido que, mientras su fe permaneciera inquebrantable, siempre tendría una oportunidad de redención. Así, la historia del rey David no solo es una lección de arrepentimiento y redención, sino también un recordatorio de que la lucha contra el mal es eterna y que, con fe y determinación, incluso las almas más afligidas pueden encontrar la luz.